tema y lo hacemos con ayuda de la doctora Luz María de la Mora, especialista en inteligencia comercial, fundadora de LMM Consulting y profesora de Comercio Internacional en el CIDE, quien me acompaña en la mesa. Luz María, siempre es un gusto tenerte por acá. Déjame decirlo así, ayer inició en Washington otra reunión ministerial sobre las negociaciones del Telecán, que diría, será morir, porque el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo ayer que se va a quedar en Washington lo que sea necesario, ¿no? Así es, así es. Pues mira, lo que se dice, y de acuerdo a las declaraciones mismas del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, la fecha fatal es el 15 de mayo por los calendarios en Estados Unidos en términos de la elección y los tiempos que se requieren para poder someter al Congreso en Estados Unidos un tratado renegociado. La idea es la siguiente: el 15 de mayo se anuncia que hay un acuerdo, tienes 90 días para poder para notificar al Congreso de tu intención de firma, eso te lleva al 15 de agosto. Luego tienes 30 días, la Administración de Estados Unidos tiene 30 días para publicar la legislación de implementación que le va a permitir poner en vigor los compromisos del tratado, te lleva al 15 de septiembre y el Congreso tiene 90 días. Entonces te lleva prácticamente al 15 de diciembre, 20 de diciembre, que es cuando termina esta sesión legislativa y previo a la nueva composición del Congreso en Estados Unidos, porque hay elecciones el 7 de noviembre. Así es. Y en estas negociaciones pues se busca alcanzar un acuerdo en temas muy controvertidos que hemos comentado otras veces, pero está reglas de origen en autos, la cláusula 11, determinación, temporalidad en bienes agrícolas, mecanismos de solución de controversias, y agrego uno que tú traías que es el de propiedad intelectual, ¿no? Son temas muy difíciles. Hay muchos temas que todavía están en la mesa y que es difícil pensar en este momento que pueda haber un acuerdo en principio. Sin embargo, leyendo la negociación y la intención de negociación de Trump desde el principio, no nos olvidemos que su principal objetivo es el sector automotriz. Él quiere regresar plantas automotrices a Estados Unidos porque con eso va a regresar el empleo, en su opinión, y con eso va a reducir el déficit en bienes que tenemos nosotros en esta relación comercial que Estados Unidos tiene con México. Entonces, podríamos pensar que en esta ecuación, y ahora sí que estoy dando una opinión completamente fuera, pero de observadora, a lo mejor si se llega a un acuerdo en lo que respecta a la regla de origen del sector automotriz y los tres países nos ponemos de acuerdo en algo que nos satisfaga medianamente a los tres, creo que entonces estaría el espacio para que Estados Unidos diga, bueno, está bien, cedo en 1, 2 y 3 y ustedes ceden en 1, 2 y 3. Entonces, siento yo que ahorita el tema medular es la regla de origen del sector automotriz en vehículos, camionetas, camiones, autopartes. Claro, ahí el problema es que está, digamos, condicionando que sea el 75% de contenido regional, pero lo está vinculando al pago de salario, $16 la hora, 40% contenido regional en autos, 45% en camiones. Entonces, eso complica, ¿no? Mucho. Complica mucho porque si tú te fijas desde el inicio y cuando empezaron a poner las propuestas, que fue hasta el 2018 realmente ya en papel, estamos hablando de temas que no se han discutido, no se han tratado, no se han probado en otros acuerdos comerciales. Estás hablando de consideraciones completamente nuevas, este tema salarial vinculado a la contabilidad de una regla de origen en un acuerdo regional no es algo que se haya visto antes. No quiere decir que no se pueda hacer, simple y sencillamente que la metodología hay que desarrollarla y hay que ver cuál es el costo-beneficio y cuáles son las posibilidades técnicas de los productores de autos y de autopartes. Entonces, para México aparentemente sería muy difícil poder cumplir con una regla donde el 40% del contenido regional va a estar vinculado a un salario de $16 la hora, porque en México ese no es el salario. Claro, no se Esa es paga precisamente una de las ventajas competitivas y comparativas de México en este acuerdo. Claro. Un salario más bajo que en Estados Unidos. Claro. Al parecer, entonces, la solución en un tema tan polémico como este tendría que ser más política que técnica, ¿no? Mira, yo creo que las dos cosas. Sí necesitas definitivamente un acuerdo técnico, porque ¿cómo lo vas a implementar?
Político, claro, porque hasta dónde doy la flexibilidad, hasta dónde estoy dispuesto, ¿no? Una de las cosas que se menciona en este tema salarial es, bueno, vamos a incluir temas de salarios para investigación y desarrollo, logística, comercialización. Entonces, eso ya te lo está ampliando. A México también le da un margen, ¿no? Obviamente, la investigación y el desarrollo se hacen en Estados Unidos y en Canadá. Me parece a mí que es la flexibilidad en términos de cómo podemos llegar a esa metodología que te permita cumplir con eso, pero también la voluntad política de querer hacerlo y de decir, ok, está bien, me voy a sentar contigo, me voy a remangar y vamos a trabajar en una propuesta que nos sirva medianamente a los tres y a lo mejor que no se va a implementar de un día para otro, pero que nos podríamos dar 4, 6, 10 años para implementarlo. También hay que ver cuáles son esas flexibilidades y creatividades de las que habla el secretario Oaxaca. Para hacer las adecuaciones que requiere, por ejemplo, en este caso, la industria automotriz, ¿no? Para poner en práctica la regla de origen que se acuerde. Decía ayer el presidente del Consejo Nacional Agropecuario que una ventana, si en dado caso llegamos al deadline del 15 de mayo y no hay acuerdo, pues pudiera ser que como Estados Unidos tiene la intención de regresar al TPP, que por ahí pudiera darse un acuerdo, ¿no? Pero quizás es más complicado. Yo lo veo mucho más complicado, en primera porque si recordamos la posición política del presidente Trump fue salirse y después este año a partir de Davos empieza a sugerir que podría regresar, pero siempre es regreso, pero luego dice que mejor no, se desdice, ¿no? Entonces realmente yo no podría decirte que vamos a confiar en que el presidente Trump va a regresar al TPP. La otra es que no se nos olvide que en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, este Congreso actual, este Congreso republicano, tenía temas muy concretos en temas de propiedad intelectual que no le gustaban y por eso nunca se sometió a consideración de la acuerdo. Entonces, no está tan claro. El Congreso, ¿no? Exactamente, no es una salida tan fácil. Tu expectativa como observadora, como dices, ¿habrá acuerdo de aquí al 15 de mayo? Quedan pocos días. Quedan pocos días. Me parece muy difícil, obviamente no tengo una bolita mágica para poder adivinar. Lo veo muy complicado, lo veo cuesta arriba. Podría haber un acuerdo si hay flexibilidad de parte de las tres, de los tres que estamos sentados a la mesa, para realmente buscar acuerdos que a lo mejor no nos van a dejar contentos a los tres, pero con los que podamos vivir. Y yo creo que al final del día es una evaluación tanto política como de política comercial el hecho de decir, vamos a poner sobre la mesa lo más que podamos, vamos a quitar lo que realmente no podamos transitar y vamos a quedarnos con un paquete tal vez un poco más pequeño en términos de ambición de las tres partes, porque es la única forma en la que en el contexto en el que se nos está planteando la negociación vis-a-vis el calendario electoral en Estados Unidos, podríamos tener algo. De otra forma, la verdad es que se ve difícil. Se ve difícil, pero también hay que tener en cuenta que siempre se puede seguir negociando. O sea, este no es el final del mundo, este no es el final del comercio México, Estados Unidos, Canadá. Claro. Esto es parte de un proceso al que sí aspiramos. Pero, bueno, si no se llega, pues creo que lo importante es que haya también la disposición para seguir hablando. Claro. Luz María de la Mora, muchas gracias como siempre. Al contrario, y Víctor. te estaremos buscando más adelante a ver en qué termina este el 15 capítulo. De mayo. Así es. Así es.